Listo. Bueno, buenas tardes. Vos me presentás. Sí, Sí, simplemente sí, sí. para comentar que, bueno, volvemos al tema de auditoría interna, volvemos al tema control de contratistas. Alguna vez ya algo estuvimos hablando de esto, siempre a cargo de Anne, que está bastante metida con este tema en su trabajo habitualmente. Y bueno, hoy como lo hacemos casi de manera recurrente, vamos a tocar distintos aspectos, no solamente auditoría interna, sino seguramente también vamos a meternos en algunos otros de los clústeres que tenemos definidos dentro de la Comisión de Auditoría. Pero bueno, bienvenido sea eso, y nos va a permitir poder, digamos, interactuar entre todos nosotros. Anne, te dejo a cargo y bueno, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Como decía Sergio, la idea de esta charla que la dimos alguna vez, yo busqué los antecedentes hace unos cuantos años, tratamos de sumarle algo de actualidad a lo que ya habíamos mencionado en otros años. Y la idea es que cualquiera de los que están escuchando, si tiene alguna, digamos, alguna pregunta o algún ejemplo o alguna anécdota que compartir, eso creo que es lo que más nos enriquece de la comisión, que es compartir las experiencias y no esperar a que a uno le tenga que pasar todos los casos que a lo mejor a otro colega ya se ha enfrentado a esa situación y por ahí tiene una pista de por dónde encararla. Bueno, una de las, digamos, para empezar un poco, alguien se puede estar preguntando, bueno, ¿por qué tenemos que controlar a los contratistas? Muchas organizaciones, no solo empresas, sino organizaciones del tercer sector, de cualquier tipo, encaran tercerizaciones. ¿Por qué? Porque las empresas no son especialistas en todo y lo que suelen hacer es contratar para algunas actividades, para parte de sus actividades, a terceros. ¿Esto digamos, hay una regla? No, en realidad las distintas empresas pueden tercerizar mayor parte de sus actividades o no. Hay algunas que se repiten. Por ejemplo, seguramente en vuestros clientes o habrán visto organizaciones, aunque no sean clientes, la parte de lo que podría ser, por ejemplo, la limpieza o la seguridad, son tareas que en general la empresa, como no es el core de su digamos, de lo que realiza, en general decide tener un contrato con un tercero que se dedique específicamente a hacer esas tareas. Pero no solo queda en lo que puede ser limpieza o seguridad como ejemplos que son muy comunes. También nosotros hemos visto, cuando yo trabajaba en un estudio y hacía auditoría externa, por ejemplo, hemos tenido compañías grandes que incluso han tercerizado cuentas a pagar o contabilidad o la parte de cobranzas, con lo cual el abanico de las tareas que se tercerizan es infinito. Y un poco cuáles son las ventajas o que tienen en cuenta las compañías o las organizaciones cuando lo hacen. Y bueno, uno no, acá es como ver, depende de la arista con que uno lo mire, uno no puede ser especialista en todo. Uno podría tomarla, por ejemplo, contratar personas que se dediquen a la limpieza o contratar personas que se dediquen a la seguridad y que estén en nuestro payroll, en nuestra nómina. Pero bueno, también tendría que tener dentro, por ejemplo, del área de recursos humanos, alguien que supiera liquidar ese convenio colectivo específico, tendría que tener también una plantilla de personal que a lo mejor después me sería más difícil variar la cantidad de personal. ¿Y cuáles son las desventajas? Y bueno, en algunos casos, depende de a quien yo contrate, puede cumplir o no, puede la gente estar tan comprometida como el personal propio o no. Eso
habría que ver en particular la actividad que nos estemos refiriendo y la situación. ¿Es algo puntual, digamos, es algo temporal lo que estoy necesitando? ¿O es algo en realidad que es, digamos, para poder estar operando yo tendría que hacerlo? Bueno, toda esa serie de decisiones, de todos estos aspectos, se van tomando para ver si decidimos o no tercerizar. La mayoría de las organizaciones, yo les diría, grandes y chicas, han tercerizado alguna actividad, con lo cual es algo que seguramente hagan auditoría externa, interna, o sean consultores de clientes, o los tome su cliente que a lo mejor los asesoran en impuestos, pero les pueden hacer preguntas sobre estos temas. ¿Qué es lo que pasa cuando en realidad yo decido tercerizar una actividad? En la Argentina tenemos, dentro de lo que es la legislación del contrato de trabajo, acá la idea no es leer lo que dice la ley, sino conceptualmente saber que cuando nosotros contratemos un servicio donde los empleados del tercero están afectados a nuestras tareas, vamos a tener una responsabilidad. La ley nos va a poner digamos, una responsabilidad que nosotros controlemos a esta empresa o esta organización a la que contratamos. Por eso tenemos el artículo 29, que habla de interposición y mediación y solidaridad, el 29 bis, también se habla de servicios eventuales, y el 30 de subcontratación y delegación. Entonces la misma ley nos está obligando a que nosotros tomemos una serie, vamos a tener que hacer una serie de tareas relacionadas con estas personas que van a ser parte digamos, de la fuerza de trabajo que tenemos, ya sea por eso, como les decía, para limpiar, para cuidar la seguridad, para gestionar las cobranzas, o cualquier tarea que nosotros decidamos porque es muy específica o porque no es el core de nuestro negocio, que decidamos tercerizar. Esto nos va a llevar a una serie de tareas que después a la vez nosotros podemos decidir hacerlas directamente o tercerizarlas. Bueno, después, ¿qué buscamos? ¿Qué dijimos? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tiene que ver qué más hay a nivel de legislación local cuando nosotros decidimos que una tarea que tiene que ver con nuestro negocio la hace un tercero? Bueno, hace no tantos años salió la ley de la cual hemos hablado en otros clústeres de compliance, de responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de integridad, donde nosotros no nos vamos a meter en esta charla en estos temas, pero habla de la debida diligencia hacia terceros. Si yo estuviera tercerizando una actividad que tuviera que ver con una representación frente a un funcionario, para hacer trámites, por ejemplo, para un funcionario público, una habilitación, por ejemplo, acá dentro de los elementos que tienen el programa de integridad, habla de una debida diligencia, de conocer a este tercero, de saber si es un idóneo, y todas otras cosas que hemos mencionado en otras charlas. Y después, a nivel normas internacionales, también hemos mencionado, y teniendo en cuenta también con el clúster, más relacionado con el clúster de compliance, hemos mencionado que a veces hay normas internacionales que, aunque nosotros estemos en la Argentina por nuestras asociaciones o por utilizar servicios de otros, podemos quedar un poco enganchados en tener que cumplir, o por cotizar en la bolsa, por ejemplo en Estados Unidos, podemos quedar enganchados en tener que cumplir otras regulaciones, no solo las regulaciones locales. Entonces, las cosas que hagan estos terceros nos van a impactar. Por eso es muy importante que si la compañía decide tercerizar actividades, en realidad capacitemos a estas personas, controlemos que el tercero las está tratando de acuerdo a la ley, y hagamos un monitoreo al respecto. Y bueno, relacionado con esto de riesgos de cumplimiento que hablábamos,
¿qué podría pasar cuando yo decido tercerizar estas actividades? Para que no la haga un empleado mío, sino que la haga un tercero. Y bueno, puede haber temas, como hablábamos del clúster de compliance, de corrupción, y puede lavado de dinero, controles de exportación e importación. Esto es muy importante. O sea, generalmente la gente aduanal no es gente que está muy atada a nuestra actividad si nosotros estamos importando o exportando, pero no son, o sea, no es una actividad que en general se le haga con personal propio exclusivamente. Temas de higiene y seguridad, temas que tengan que ver con los derechos de los trabajadores, temas de uso de la información. Este es un tema que viene muy atado a lo que podría ser la venta de información nuestra o la publicación de información que no es pública, que sería un tema grave en el caso de que cotizáramos, digamos que fuéramos una empresa pública. Fuga de información. Todos ustedes saben que la información a veces también se vende, a todos nos llegan correos donde nos ofrecen cosas y decimos cómo esta gente tiene nuestro correo, o sabe que en realidad nosotros pertenecemos a esta organización o tienen nuestros datos. Y temas relacionados, por poner algunos, con sustentabilidad y responsabilidad medioambiental. Si yo decido que parte de las tareas que tienen que ver con el medio ambiente lo hace un tercero, voy a tener que garantizar que está cumpliendo la forma de hacer las cosas digamos, con las leyes vigentes. Pasamos ahora a qué podríamos hacer nosotros como profesionales, y acá salimos un poquito no solo de auditoría interna, sino lo que puede ser un contador digamos, como consultor, o en otras actividades que incluso nos puedan pedir, o que podrían llegar a ser de alto impacto, depende de lo que yo esté tercerizando para la continuidad del negocio. Si hiciera, por ejemplo, auditoría externa. Entonces, una de las cosas que podríamos brindar como servicio frente a estas exigencias legales, que vamos a tener la de la Ley de Contrato de Trabajo seguro, y se irán sumando otras, depende de las distintas regulaciones en capas que le apliquen a las organizaciones. Podría diseñarle un procedimiento de control de contratistas, por ejemplo, teniendo en cuenta, bueno, ¿qué le pido al contratista? ¿Qué le pido cuando empieza a operar conmigo? ¿Qué le pido de manera periódica? Si yo quiero saber si el contratista está abonando los sueldos o paga las cargas sociales, no solo le voy a tener que pedir para saber un poco con quién estoy trabajando, su historial, antes de contratarlo y el momento de contratar, o mismo para saber que el empleado se presenta a una persona en nombre de este contratista y dice yo soy empleado de la empresa XX, y bueno, también para saber yo si en realidad es empleado o es subcontratado o es un monotributista que trabaja para quien yo contraté, digamos, ahí le tengo que pedir una serie de documentación para entender también qué relación tiene con esta persona, que en definitiva es con quien yo firmaré el contrato o estoy haciendo el pacto para que me brinde estos servicios. Y acá en los diseños de normas, en los procedimientos de contratistas, se va complejizando, depende del tipo de empresa o de organización en la que se trabaje. Los riesgos laborales legales son para todos, temas de higiene y seguridad también van a ir variando, depende del tipo de tarea que yo le haga realizar o las exigencias que pueda haber para distintos rubros. En el caso, por ejemplo, de transportistas, tienen una serie de exigencias, depende del tipo de servicio que hacen, de tener una serie de planillas, arriba del camión, o si se les paga por hora o por kilómetros. Entonces, es como que yo, digamos, depende de la actividad que esté subcontratando, digamos, mi cliente, uno podría ir agregándole, o lo mismo en empresas grandes que, por ejemplo, tienen comedores dentro de planta, ahí tenemos todo un tema que tiene que ver con, digamos, con el tema de dar alimentos, de brindar alimentos, que es distinta a lo mejor
a las regulaciones que hay que cumplir para tener, digamos, un empleado tercerizado de la mesa de ayuda. Otro de los diseños de procedimiento, otro procedimiento que hay compañías que a veces no tienen, es el código de conducta de proveedores. Acá se dan distintas situaciones en compañías. Hay compañías que tienen un código de ética que no solo lo firman sus empleados, sino que le dan el mismo a firmar a los proveedores. Hay otras compañías que por ahí, para hacer énfasis en determinados temas, como puede ser conflicto de intereses, confidencialidad de la información, tienen un código específico de conducta para los proveedores. Siempre, por mi parte, considero que es una buena práctica pensar que a los empleados de proveedores, a cualquier colaborador o cualquiera que nos representa, nosotros los deberíamos tratar de la misma manera que los empleados, con el mismo respeto, de la misma manera. Después, ¿qué revisiones? O sea, por eso, en una instancia podría ser un diseño, una revisión de un procedimiento que tengan, o elaboración de un código de conducta, o revisión cómo está funcionando ese proceso, si ya lo tienen implementado. ¿Qué otro tipo de revisiones o servicios periódicos se podrían brindar? Por ejemplo, calificación de los contratistas, acá bueno, una especie de due diligence, acá ya nos meteríamos un poco y quizás puede dar para otras charlas, y algo ya se ha mencionado de temas de compliance. Cuando el contratista, depende de la criticidad que tenga, también a lo mejor yo voy a querer tener más información sobre ese contratista por la criticidad del punto en la operación, o por regulaciones específicas, por ejemplo, cuando me representa respecto de funcionarios públicos. Otra cosa que podría hacer un profesional en ciencias económicas es el control, ya que a lo mejor la empresa no va a contratar una persona, o no tiene una persona para que haga este control de documentación laboral, y después a su vez guarde la evidencia, guarde la información. Hay empresas, hay estudios de contadores y empresas o contadores que ofrecen este servicio del control de la documentación. Muchas tienen páginas, entonces es como que la empresa o la organización contrata un servicio, le dice a qué proveedores y por qué empleados, qué es lo que tiene que esperar de información, de acuerdo, como les decía, puede variar por el convenio colectivo en que estén esas personas, y emitirle reportes de gestión y reclamo. Entonces, hasta podría haber una tercerización de este control. Y después, otra cosa que se podría brindar como servicio son capacitaciones sobre cumplimiento o temas específicos que establecen las empresas, en lo que serían estos programas de cumplimiento que veíamos que tienen algunas empresas para trabajar con el Estado como buena práctica. Lo que se le pide muchas veces es que se le informe a los empleados de contratistas normas y reglas básicas que hacen a la ética de la compañía, como el código de conducta y otras regulaciones de cómo manejarse en ciertas situaciones. Entonces eso podría ser una tarea que nosotros como profesionales le ofrezcamos a nuestros clientes. Otra situación que les podría pasar en alguna organización es que a la organización que ustedes, que es su cliente, les hagan auditorías sobre cómo tratan ustedes a los contratistas, a los proveedores o a los clientes. Y ahí muchas veces le piden cómo hacen ustedes para garantizar que, no haya trabajo esclavo, que no haya gente en negro, y todas estas cosas. Entonces, sería todo este control y este monitoreo serían un monitoreo que ustedes podrían demostrar que se está haciendo. Otros servicios incluí como para ver también otras cosas que se pueden hacer a veces que pueden surgir. Quizás a nosotros nos ha pasado en la empresa que yo trabajo que la misma persona que monitorea el servicio que se está, por ejemplo, recursos humanos, que monitorea el servicio
de seguridad, se entera por algún empleado del contratista que la empresa no anda bien, o que no le están pagando las horas extras, o que no le están liquidando voces de pago específicas que nosotros le estamos reconociendo como empresa al contratista, y el contratista, en vez de pagar de acuerdo a la ley a su empleado, no lo está haciendo. Entonces, a veces podrían surgir la posibilidad de hacer revisiones puntuales sobre cumplimiento de contratistas de distintos aspectos. Uno puede ser el laboral legal, que se liquidan correctamente los salarios con esta información que se recolecta por esta solidaridad que hay. Otros podrían ser de temas de compliance, como hablábamos, de higiene y seguridad, que aunque nosotros, siendo contadores, si no hemos estudiado posgrado o cursos específicos, quizás, o sea, no somos especialistas en higiene y seguridad, pero sí hay una serie de regulaciones que tienen que ver con capacitaciones o entrega de elementos de protección personal que son clave después frente a algún problema, y eso podría ser parte de un control de contratistas que se hiciera, o mismo que estén revalidadas las habilitaciones o estudios médicos especiales para, por ejemplo, poder trabajar a altura, o subirse o trabajar en una grúa. Hay todo, depende de si una empresa es industrial y qué tipo de actividad se dedica, se van abriendo un abanico de un montón de regulaciones a cumplir, donde desde auditoría, por la metodología que nosotros tenemos, conocemos y aplicamos, podríamos estar haciendo algún tipo de auditoría. Quizá no seríamos los que vamos a definir cómo hacer un programa de higiene y seguridad, pero sí podríamos, frente a una regulación, una norma que tiene la compañía o una exigencia de las ART, ir a validar si estos puntos desde el punto de vista legal se están cumpliendo. También podría haber en algún momento alguna investigación respecto de alguna tarea que realiza el contratista, si la está haciendo, si está cumpliendo de acuerdo a lo que nos dijo, si hay algún tipo de denuncia. Bueno, el sistema de control de gestión de contratistas que ya les comenté, y un tema que quería traer como nuevo era el control de contratos, que no lo habíamos hablado en veces anteriores que hablamos de este tema, es el control de contratos por servicios puntuales. Acá yo creo que desde el punto de vista de nosotros, digamos, de los profesionales de ciencias económicas como contadores, tenemos mucho que aportar en la manera para eficientizar la manera en que compran muchas veces servicios las organizaciones en las que nosotros hacemos algún tipo de consultoría o auditoría interna. El tema de compras, por su impacto en costos, es clave para las compañías, y muchas veces la gestión de los contratos no se le da mucha importancia. Es como que, bueno, contrato siempre al mismo, o bueno, no aclaro porque lo conozco y después vamos viendo, pero todas esas situaciones de no fijar el alcance del servicio, no tener determinados, a lo mejor con el abogado de asesoramiento de la compañía, términos y condiciones, y qué pasa cuando una cosa no se puede cumplir, nos puede poner en una situación de no poder reclamar algo que dábamos por sobreentendido, de que era parte del servicio, o hasta incluso tener contingencias. Por eso el tema como trabajo de control interno o asesoramiento de control interno y auditorías internas en las empresas industriales de este tipo se hacen muchas. Es un tema muy interesante ver cómo la compañía hace la especificación técnica de esa compra que va a ser de servicios, qué es lo que adjunta, si incluso uno la lee y queda claro o no, qué es lo que está incluido y qué es lo que no, cómo se trata lo que no está incluido,
si establece o no penalidades. Algunas veces hemos visto contratos en algunas compañías en las que yo he trabajado, donde se establece, se dice, bueno, si no cumple va a haber una penalidad, pero en el momento de hacer el contrato, cuando todos queremos avanzar, nadie dice cuál es el parámetro para la penalidad, cuál va a ser la penalidad, cómo se va a calcular, y todas esas cosas después en el momento que hay un problema es muchísimo más difícil de fijar. Otro tema importante de control de contratos, que nosotros hemos encontrado a veces situaciones para mejorar para las compañías, en base a qué te voy a pagar. O sea, ¿cómo voy a pagar este servicio? ¿Voy a pagar por un servicio mensual? ¿Voy a pagar por hora trabajada? ¿Voy a pagar por tonelada transportada de algún material? ¿Cómo voy a pagar y cómo lo voy a controlar? Ese es un tema que a veces en las empresas no se tiene en cuenta al momento de fijar el contrato. Al momento de definir el contrato, yo tengo que pensar cómo voy a hacer después para controlar el servicio que voy a pagar. La forma de actualizar los contratos en la Argentina, en otros países quizás no hay tanto problema, porque no hay tanta inflación o tanta inestabilidad, pero acá en la Argentina el tema de fijar un precio para recibir un servicio como compañía es un tema bastante difícil, y es un tema donde también se tiene que hacer foco. Entonces, bueno, este tema, que por ahí no lo habíamos visto en otras ocasiones, nos pareció interesante también traerlo. No sé si alguno de los que está escuchando alguna vez ha brindado este tipo de servicio y quiere comentar, ya sea el de control de contratos, o que hace gestión de control de contratistas, o le han pedido revisiones puntuales y ha encontrado algo. Bueno, No parece que... trabajan los que escuchan, no trabajan, los que escuchan están... No, a lo mejor a lo mejor no tienen dudas, pero me pareció, esta última parte que les comentaba Sergio, me pareció interesante porque es algo que incluso a veces, cuando yo sé, porque ustedes cuentan, yo no tengo clientes individuales, pero sí sé que a veces como que se contrata un servicio de auditoría o de impuestos y después nos piden un montón de trabajo, digamos, nos hacen consultas adicionales que a veces es difícil cobrarlas, y creo que estos son oportunidades de demostrarle el valor agregado y de tener trabajos aparte que podemos dar como contadores, donde el cliente puede ver el impacto del valor agregado, porque si yo hago un control de un servicio donde me doy cuenta que a lo mejor se estaba calculando mal lo pagado, y puedo tener ahí o puedo optimizar la forma de contratarlo para que me lleve menos monitorearlo, o para que en realidad también quien me vende el servicio sepa que yo lo estoy controlando, y que entonces me tiene que avisar, digamos, si hay alguna novedad. Son temas importantes. Otro tema que no Lo que mencioné... ocurre, perdóname, lo que ocurre es que a Sí. veces, o por lo menos lo que nos puede pasar a estudios de la característica, por lo menos la que tenemos nosotros, es que se nos pueden presentar algunos trabajos así de contratos por servicio, sí, en definitiva puede ser definido como tal, pero no en el contexto en el que vos estás explicando esto, es decir, no respondiendo a aspectos legales o aspectos requeridos por alguna entidad de contralor o alguna entidad, como decías, una RT o lo que fuera. Sí se te dan situaciones hasta inclusive de controlar a los auditores, digamos, externos, ¿no? Ni siquiera internos, auditores externos, o si hay un cumplimiento legal permanente de las características que tiene la organización para la cual te contrata. Es decir,
es como controlar un poco a su gente, pero no, lo comento desde el punto de vista de que es obvio que todo este tipo de tareas, vos bien lo decís, es decir, son situaciones laborales para los profesionales de ciencias económicas, o posibles Sí, situaciones laborales para los profesionales de ciencias económicas. De hecho, en algunas situaciones eso se da cuando, digamos, los clientes o las organizaciones a través de sus titulares o directorios o consejos directivos, lo que fuera, quieren de alguna forma ratificar lo que están haciendo otros. Es decir, pero en claro. ese contexto, no en el contexto que vos lo estás comentando. Mm. Otro lugar de donde a veces puede salir un indicio de que hay oportunidades de mejora en los procesos de contratación, aunque en este país sabemos que por ahí no son tan estables las cosas, es mirando la provisión de juicio. Si el cliente que nosotros, o sea, si un cliente que estamos auditando, por ejemplo, o que estamos viendo o estamos haciendo una consultoría, tiene un montón de juicios laborales en solidaridad de los contratistas que, digamos, que le prestan servicios, y por ahí tendría que ver un poco si eso que le parece que está contratando barato, después no le termina resultando un poco caro. Otro aspecto a considerar también en las organizaciones es que la falta de control de estos aspectos, o el no poder demostrar que se controlan estos aspectos, en algún lugar podría traer, sobre todo en empresas grandes, algún tipo de, digamos, como riesgo reputacional, porque a veces algunos contratistas o conflictos de contratistas se trasladan a quien lo contrata y pueden afectar las operaciones. En la Argentina en los últimos años ha habido casos, por ejemplo, donde hay bloqueos a plantas industriales por transportistas, donde en realidad a lo mejor el problema es con la empresa transportista, no con, digamos, con la empresa industrial. Entonces, todas esas cosas nos ayudan, digamos, todos estos controles o monitoreos nos ayudan a prevenir riesgo. Otro tema muy importante, en mi opinión, y que en el último tiempo ha tenido más impacto, es el tema de la confidencialidad de la información. Muchas veces se tercerizan aspectos del negocio donde el tercero accede a información clave de la compañía, digamos, ya sea del negocio, cómo se hacen los negocios, o de sus clientes y proveedores. Y no todas las empresas tienen a lo mejor un compromiso de confidencialidad o alguna forma de proteger, digamos, su información legalmente, o hacerle saber al tercero que realmente, digamos, hacerle comprometer que esa información no la va a usar, no se la va a pasar a terceros y que es propiedad de la empresa. Y eso a veces hay problemas en este sentido, entonces siempre es mejor prevenir. Y como último tema de mi presentación, y como que es el tema de estos tiempos, también cómo en el control de contratistas, o cómo con los contratistas impacta el COVID. Uno de los temas, uno de los principales temas que tuvieron las organizaciones fue que por el tema del COVID, bueno, primero tuvimos de cuarentena y había actividades bueno, que no se podían realizar, pero a medida que las actividades, ya sea por esenciales o porque estaban en rubros que se fueron habilitando, para poder habilitarlas, siempre lo que pedía el Estado a distintos niveles, nacional, provincial y municipal, lo que iban pidiendo era, bueno, vos podés volver a operar, pero tenés que tener un protocolo. Entonces un desafío que se presentó fue, bueno, yo tengo mi protocolo, pero el proveedor, el contratista,
tiene que tener su protocolo, pero tiene que adherir a mi protocolo. Entonces, bueno, en este tema también hubo un tema de trabajo de entender que el protocolo del proveedor cumplía con nuestro protocolo, o una vez que ingresaba a nuestras instalaciones, estaba considerando todas las medidas que la compañía había tomado. En este tema Protección, te sumo, sí, Ann, sí. nosotros cuando arrancó el tema del COVID, y bueno, la vuelta a casa, la vuelta a las oficinas, la primera vez, que fue más o menos julio, agosto del año pasado, empezamos a ver todos estos temas de los protocolos, y una de las cosas que nos pasaba en la mayoría de las sucursales era que la gente, a ver, los empleados hacían sus burbujas, los empleados de la compañía, pero los de limpieza y los de seguridad iban todos los días, con lo cual se rompían completamente las burbujas. Sí. Entonces, ahí se reempezaban, bueno, eran parte de la observación, pero que hicimos en auditoría, porque el contratista no seguía la misma burbuja que seguía la empresa, como luego decías. Sí, después otra cosa que por lo menos en la empresa, en nuestra empresa se vio, fue el tema de la esencialidad, porque hubo contratistas, y imagino a todos le habrá pasado el tema de que a lo mejor digamos, por el tipo por edad o enfermedad, no podían venir, y entonces, bueno, todo lo que se vio y no se los dejaba entrar. O sea, porque había que hacer un control para que en realidad, con esto también de los protocolos, que no termináramos cumpliendo nuestros protocolos o la ley por personal de los terceros que entraban a nuestros predios. Incluso en algún momento había provincias o lugares, nosotros tenemos distintas locaciones en la Argentina, pero donde había más restricciones que otros. Entonces la persona, a lo mejor, para pasar de una provincia a la otra, tenía también una serie de requisitos que cumplir. Ahora, en relación con eso, un poco lo que se viene es el tema de la vacunación. Gracias a Dios han llegado bastantes vacunas, hay gente que se ha podido vacunar, pero bueno, hay gente que decide no vacunarse. Entonces, ¿cómo nos manejamos con los empleados de los contratistas que por decisión propia no se han vacunado? Digamos, que eso también son temas que legalmente se están viendo en este momento, pero son un montón de aspectos que el COVID nos ha traído. Después, con lo que vinimos viendo antes, ya más administrativo, el tema de, bueno, nosotros teníamos un sistema o contratado un tercero para la gestión de documentación y validaciones del cumplimiento de la ley respecto de los empleados de los terceros. Bueno, hubo un montón de meses donde la gente no iba a la oficina, ni los administradores, nuestros contratistas, ni nosotros. ¿Cómo se hacía eso? ¿Cómo se hacía llegar la información? La gente no firmaba los recibos porque obviamente no iba a su oficina, no estaba. Entonces no se podían obtener alguna de la documentación. ¿Cómo hacer en estos casos un plan de contingencia, validaciones clave? Y después el otro tema que trajo la pandemia, al menos que nosotros vimos, es que, bueno, que se demostró que hay muchas actividades que no es necesario de las tercerizadas que las personas del proveedor vengan a nuestras instalaciones, las pueden hacer desde las suyas. Entonces, bueno, también cómo monitoreo al contratista que está teletrabajando, que nunca ingresa a mi predio. ¿Qué tipo de contrato le hago? ¿Por objetivos, por horas? ¿Cómo controlo las horas que antes fichaba con una tarjeta en mis instalaciones? Entonces, todos estos temas son temas de actualidad que vienen aparejados al control de contratistas. Así que bueno, por mi parte, estos eran los temas que había preparado. No sé si tienen alguna duda, alguna reflexión, o alguien quiere hacer un comentario al respecto. Bueno, en principio,
parece tu presentación fue lo suficientemente convincente como para no Sí. generar comentarios. Pero de todas maneras, sí, los dos puntos que tocaste un poquito al final son puntos bastante importantes sí, sobre todo lo que ha generado mucho teletrabajo, el tema de las reuniones híbridas o que ya lo está manejando inclusive el Consejo, bueno, ya todos los que más o menos participan se está manejando de esa manera, inclusive creo que consultó a todas las comisiones para también manejarse de ese modo, y también cumpliendo con ciertos protocolos. De hecho, sí, los protocolos que hay que cumplir es una cantidad mínima de presencial, por otro lado. Bueno, esas situaciones que obviamente hacen la cosa más compleja. También hay un montón de problemas que se generan a partir de esto, y es si tenés que trabajar a nivel de cuestiones, no sé, multinacionales con Europa, no podés ir, por ejemplo. Es decir, o lo haces vía virtual o te quedas en Argentina porque no te dejan entrar por el sistema de vacunación que tenemos nosotros. O sea que hay muchas limitaciones que están ahí y que aparecen en el momento que necesitamos hacer algo. La verdad que desde el punto de vista, digamos, personal, entiendo que todas estas cuestiones que vos planteás debieran ser, por supuesto, bienvenidas, bien recibidas, y deberían tal vez a lo mejor instrumentarse de otra manera para que estudios más pequeños puedan prestar algún servicio respecto de estas situaciones. Pero como vos lo dijiste, evidentemente se arma un segmento y por eso existen las páginas o determinadas características que quienes ejercen normalmente este tipo de servicios o este tipo de contratos de servicios con empresas de cierta magnitud, porque otros no te van a contratar, evidentemente, para este tipo de cosas, ya están como que de alguna manera bastante metidos en la cuestión. Relaciono esto muchísimo con todo lo que es compliance, obviamente, porque los planes de integridad un poco como que responden a todas estas situaciones que vos planteás. Pero bueno, lo importante es transmitir tareas o cuestiones que tomadas como algo, como un segmento más pequeño, responden a opciones laborales para la profesión, y que en un momento en que por ahí hay cuestiones legales, burocráticas, que pueden llegar digamos, a ir mermando en cuanto al requerimiento o necesidad, es importante todo este tipo de cosas que van a surgir por la propia competencia individual o del equipo de trabajo que conforme cada estudio, ¿no? Sí. Así que eso es un poco lo que me parece. Bueno, sí, aparte en los clientes chicos, a lo mejor un problema con gente, con algún servicio tercerizado, quizás puede ser, si el que estoy contratando no es solvente, puede ser un tema muy gravoso para el cliente chico. Y en realidad hay algunas posibilidades de hacer controles que son bastante sencillos, porque si por ejemplo nosotros pensamos que algún tercero que hemos contratado no le está pagando los aportes a un empleado, hay una consulta en AFIP que es sin clave, donde uno puede ver, o sea, al menos puede ver si tiene pago de aporte y obra social, una persona sabiendo el QUIL. Entonces eso podría ser una red flag, donde uno podría alertar una situación antes de encontrarse con que tengo en la puerta a lo mejor 3 o 4 empleados porque desapareció el contratista de los lugares que solía estar, y a lo mejor hace 3, 4 años que esas personas ingresan todos los días o trabajan principalmente con nosotros, le dimos un correo, como compañía, la compañía le dio acceso a su sistema, le dio un correo y bueno, si el otro no responde, la verdad que por la ley que estuvimos viendo va a tener que responder nuestro cliente. Totalmente, totalmente. Es como que nos obliga también a tomar temas puntuales y prestarle atención. Esa es lo que digo, ¿no? Que pueden representar
esas oportunidades de las que hablamos. Sí, por supuesto, nunca vamos a dejar de tener en cuenta que a veces no podemos abarcar muchos temas. No, tal cual. Así que bueno, desde ya te agradecemos la exposición, te agradecemos también que esto estaba en el medio de una posibilidad de viaje tuyo por trabajo y bueno, se quedó un poquito ahí la posibilidad de hacerlo, hasta inclusive de hacerlo desde otro lugar, pero bueno, por suerte se dio de la mejor manera. Y bueno, agradecerte porque entiendo que la charla fue muy, muy, muy positiva. Y bueno, contamos siempre con la colaboración tuya, la de Noel, que comparten obviamente el clúster de auditoría interna, y esperemos poder seguir incorporando temas en este sentido. Desde ya, cualquiera igualmente que tenga dudas, quiera profundizar sobre la cuestión y demás, puede comunicarse a través de la Comisión de Auditoría, sí, con Ann o con Noel eventualmente, por los temas que sean, como con cualquiera de los clústeres que integran, que se forman parte de la comisión, para profundizar sobre temas de manera un poco más específica. Así que... Yo solamente quiero sumar que por lo menos para mí siempre las charlas que traen son un disparador para seguir investigando y estudiando, porque la verdad son temas que después uno empieza, son importantes dentro de las empresas. Sea, como decían, o sea, dentro de una empresa cuando uno es una auditoría interna o cuando estás como cliente, cuando tenés clientes individuales o otro tipo de clientes dentro de la profesión, también es interesante porque muchos tienen servicios de limpieza, muchos tienen servicios de vigilancia y cuestiones básicas. Y cuestiones básicas y que son responsables, solidarios en muchas de las situaciones en caso de que el contratista no termine de abonar, o de no cumplirle al trabajador. Sí, los seguros, por ahí no pusimos de ejemplo, pero los seguros, RT, todo eso, si la persona tiene algún evento, un incidente dentro de lo que son los predios. Exacto, sí, hay muchas cuestiones que hay que mantener y que el contratista debe cumplir para poder estar dentro de nuestras oficinas. Entonces, realmente son importantes para nosotros tener una idea de este tema, para el día, en caso de que pasa algo, estar alertas. Perfecto. No queda más entonces que agradecer a Ann y bueno, despedirlos a todos hasta una nueva oportunidad. Hasta la próxima. Bueno, chao, muchas gracias a todos. Chao, gracias. Chao, hasta luego.